Bienvenidos a este canal llamado La Biblia nos da la respuesta, en el cual vamos a estar hablando sobre unos temas doctrinales y también estaremos video reaccionando a diferentes noticias que han sucedido en el mundo cristiano y que nos llamarán la atención para poder comentar con ustedes. En este canal estaré acompañado de mi padre, quien estará conmigo dándoles a ustedes toda esta información. Bueno, bienvenidos todos ustedes, agradecemos su compañía, esperamos que sea de mucha bendición para todos. ¿Qué queremos hacer? Como el canal no lo dice, tiene que ver con la Biblia. Las respuestas están en la palabra de Dios, así que hay muchas cosas que nosotros necesitamos entender en este plan de Dios para salvarnos. Porque aquí se dicen muchas cosas, como también se tergiversan esas cosas, y para eso queremos, mis hermanos y amigos, compartirles estos mensajes y que sean de mucha bendición. Así es. Entonces, nuestra primera temática, ¿cuál es? Bueno, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Nos introducimos en este canal con la salvación de los niños. Hay muchas teorías, muchas ideas, se dice mucho sobre los niños. En la Iglesia Adventista también tenemos diferentes posturas en cuanto a los niños, cómo nacen, si nacen pecadores o nacen sin pecado, nacen santos, inocentes, y de eso queremos hablar un poquito en esta hora. Para ello tenemos un pastor, el pastor bautista Sugel Micheley, que él tiene una postura acerca de qué piensa él de los niños, si son salvos. Recuerden ustedes que los bautistas creen en la predestinación, también ellos creen que al morir inmediatamente se va al cielo, ellos no creen en la muerte como un sueño hasta la resurrección. Vamos a mirar algunos detalles de lo que dice el pastor Sugel sobre lo que él cree en cuanto a los niños. Esta pregunta tiene dos vertientes. Por un lado, debemos establecer primero si existe tal cosa como una predestinación de Dios y luego qué ocurre con los niños a la luz de esa realidad. La Biblia es sumamente clara en el sentido de que Dios es soberano en la salvación de los pecadores. En Efesios capítulo 1, Pablo dice que fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. Por otra parte, Pablo dice en Romanos capítulo 9 que esa predestinación no se hace en base ni a la fe que Dios prevé que el hombre va a tener o a la bondad que el hombre va a tener, sino más bien al puro afecto de su voluntad. Dios dice claramente en su palabra: yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Bueno, yo creo que entonces a través de esta primera parte podemos hacer la primera pregunta. ¿Qué dice la Biblia, qué dicen las Sagradas Escrituras sobre si los niños son salvos sin fe consciente? Bueno, notaron ustedes que él habla de la predestinación. El asunto bautista es que Dios es el que elige. Ya que uno de los puntos del calvinismo es que Dios elige, no es el hombre el que decide, porque Calvino enseñó que nosotros no podemos elegir. Calvino, una de sus posturas era que el hombre era totalmente depravado, no tenía libertad de elegir. Pues como ellos creen que no hay libertad de elegir, pues creen que entonces Dios es el que elige, Dios es el que escoge quién se va a salvar y quién no. Algo arbitrario, porque precisamente para eso es la predicación del Evangelio. Por supuesto, Dios nos ha predestinado a todos. ¿Para qué nos ha predestinado? Para la salvación. Entonces, en este punto, David, es importante que tengamos en cuenta esto. Sí. Todos hemos sido llamados para salvación. Los diferentes credos tienen sus posturas. Por ejemplo, en el catolicismo los niños son salvos. Pues prácticamente en el catolicismo todos son salvos. Usted nunca va a un funeral católico donde digan que el finado pues, se perdió o está en el infierno. Todos están en el cielo. Es bien importante esto. Ahora, mis hermanos, esto de los niños, y queremos al final decirles que nosotros creemos, porque tenemos también, creo que una de las
posturas, y la iglesia tiene, de las dos posturas, hay una que es la más generalizada en cuanto a lo que todos creemos, sobre todo por lo que dice la Biblia y por lo que dice la hermana Elena White. Entonces es bien importante esto, que lo entendamos así. Vamos a escuchar la parte final de lo que dice el pastor Sugel en cuanto a ya lo que él cree. Bueno, el mundo evangélico ha tenido tres posiciones mayoritarias en cuanto a esto. La primera es: todos los niños que mueren en la infancia van al cielo. Y hay muy buenos hombres de Dios que creen esto. De hecho, es la posición que la mayoría del pueblo evangélico tiene. La otra postura es que solamente los niños elegidos serán salvos. Y la otra postura es: no sabemos. No podemos decir dogmáticamente una cosa ni la otra. En lo personal, yo tiendo a decir, la palabra de Dios no es clara en cuanto a este tema. Mi tendencia es a creer que el niño que muere en la infancia va a la presencia del Señor. Ahora, yo creo que es importante aclarar algo aquí antes de dar por terminada esta pregunta. Nosotros sabemos que Dios es bueno, es santo, es justo. Cualquiera que sea la decisión que Dios tome con respecto a los niños que mueran en la infancia, es una decisión buena, es santa y es justa. Bueno, mis hermanos, en estas posturas del pastor, él dice que de las tres elige una, que es que los niños van a ser salvos. Pero también al final habla de que no sabemos. Y la verdad es que hay cosas que nosotros no podemos afirmar, no sabemos. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice aquí en Mateo 18, versículos 3 y 4, algo que nos ayuda a entender eso también. Y dijo el Señor Jesús: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. El Señor Jesús habló varias veces de este punto, de los niños. ¿Por qué Él hablaba de no hacerse como niños? Porque algo que debemos entender es que los niños tienen una cualidad que nosotros no tenemos. Los niños son más humildes, los niños son más sinceros, los niños perdonan más fácilmente. Usted ve niños que están jugando y de pronto se pelean, pero usted a los 2 o 3 minutos los ve otra vez juntos. No pasa eso con nosotros los adultos. Nosotros nos peleamos y esas peleas muchas veces pueden durar meses, hasta años pueden durar. Entonces es importante porque si no nos hacemos como niños. El Señor Jesús fue muy especial con los niños, porque ustedes notan que algunas veces hasta los discípulos trataban de apartarlos de Él, pero Él se los impedía y más bien los reprendía. Y es importante, yo voy a pedirle a David que nos lea unos textos de lo que dice Elena White en el libro Eventos de los Últimos Días. Esto está en la página 249. Y son 3 párrafos que les queremos compartir en cuanto a lo que ella piensa o escribió acerca de los niños. Puedes leer, David. Dice el subtítulo La salvación de los infantes. Cuando los niñitos salen inmortalizados de sus lechos polvorientos, inmediatamente vuelan hacia los brazos de sus madres. Se reúnen para nunca más separarse. Pero muchos niñitos no tienen madres allí. Procuramos en vano escuchar el canto de triunfo entonado con arrobamiento por la madre. Los ángeles reciben a los niños sin madres y los conducen hacia el árbol de la vida. Ahí tenemos el primer párrafo y es importante que ahí hay una aclaración. Dice ella que los ángeles llevan los niños resucitados, los llevan a los brazos de sus madres. Estamos hablando de hijos de padres creyentes, Y también habla de otros que son llevados, que no tienen padres o madre, y son llevados al árbol de la vida. Entonces, ahí vamos aclarando un poquito el asunto. Niños. Ahora, lo que no hay ahí, no dice allí, y no lo dice la Biblia, es de qué edad. ¿A qué edad un niño podemos contar ya es consciente de pecado? Porque hay una cosa que sí, mis hermanos, es clara, es que los niños, y sobre todo en esta generación, los niños están más adelantados que los niños de nuestra generación. En nuestra generación, 10 hasta 15 y más años éramos totalmente inocentes. Ahora los niños de escasa edad
ya no son niños que podamos contar como inocentes. Es más, esos niños, estos dispositivos los manejan mejor que un adulto. Y estamos hablando de niños de año y medio, 2 años. Y hemos visto esos casos de niños de 1 año ya viendo videos. Entonces esos niños están alimentándose con todo este tipo de cosas. Segundo párrafo. Sé que algunos ponían en duda si los bebés de los padres creyentes se salvarían, porque ellos, los hijos, no han tenido ninguna prueba del carácter, ya que todos deben pasar por esa prueba para que se evalúe su carácter basado en las pruebas. Se hace la pregunta, ¿cómo pueden los bebés pasar por esa prueba a fin de ser examinados? Contesto que la fe de los padres creyentes cubre a los niños como cuando Dios envió sus juicios sobre los primogénitos de Egipto. Allí reitera en este otro párrafo lo que dice la hermana White. La fe de los padres cubre a esos niños. Pero fíjense ahora lo que ella dice en cuanto a términos generales y sobre todo a los hijos de los padres incrédulos. No podemos decir si todos los hijos de padres incrédulos serán salvos, porque Dios no nos ha dado a conocer su propósito con respecto a esto. Y haríamos mejor en dejar este asunto donde Dios lo ha dejado, para meditar en los temas que nos fueron aclarados en su palabra. Entonces ahí estamos completamente de acuerdo con lo que dice el pastor Sugel Michelén. No sabemos. En términos generales, no sabemos qué va a pasar con todos los niños, sobre todo, aclarado este punto, los niños de padres incrédulos, que son millones. Millones de niños mueren cada año y mis hermanos, ¿qué va a pasar con ellos? No sabemos. Lo que sí y tenemos que tener claro es que Dios es justo. Dios es justo. Aquí yo quiero, David y hermanos, compartirles un poquito de algunas posturas que yo he escuchado en la iglesia adventista. Este debería ser nuestro punto de apoyo, lo que dice el espíritu de profecía, lo que dice la hermana Elena White. Porque es que he escuchado a algunos asegurar que los niños nacen sin pecado. O sea, no son pecadores. Nacen y no son pecadores. Porque ellos no nacen con la herencia del pecado. Ellos se hacen pecadores cuando ya conozcan la ley de Dios. Y aquí surgen muchas preguntas. Sobre todo yo podría hacer 2 preguntas y que merecen una respuesta bien al punto. La primera pregunta es si esos niños nacen santos, no son pecadores porque se mueren. Si la Biblia me dice que la paga del pecado es la muerte y que la muerte entró por causa del pecado. Si ese niño no es pecador, pues no debería morirse. Y se mueren muchas veces al nacer, con pocos días de nacido, o niños que todavía no han alcanzado cierta madurez o cierta conciencia. Entonces, ahí me deja esa inquietud. Si los niños nacen sin pecado, ¿por qué se mueren? Y segundo, si esos niños nacen sin pecado, entonces esos niños, si son salvos, no son salvos por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, sino porque no son pecadores. En otras palabras, esos niños no necesitarían un Salvador, porque no tienen pecado. Y eso es totalmente equivocado para mí, mi punto de vista. Yo respeto al que tiene ese punto de vista diferente, pero yo creo que nacemos, mis hermanos, nacemos con una herencia, la herencia del pecado. La Biblia me dice que Adán pecó y que su herencia pasó a todos los hombres. A nosotros, aunque aprendimos cosas, digámoslo, que deshonran a Dios en la casa, a nosotros no nos enseñaron eso. A un niño no hay que enseñarle a que haga sus rabietas, a que se tire al suelo y haga un berrinche y haga quedar a la mamá mal en el supermercado o en una visita que está haciendo. Al niño hay que enseñarle a ser egoísta. Casi que ellos son egoístas y se les nota eso, recién los niños están apenas balbuceando las primeras palabras. Hasta en lo que ellos cogen y no lo sueltan es porque ellos tienen ese espíritu, mis hermanos, que es un espíritu egoísta. El ser humano nace contaminado. La Biblia dice que todos
todos sin excepción somos pecadores. El único que nació sin pecado, el Señor Jesucristo. Esa es mi posición, respeto la suya y puede dejarlo en los comentarios qué piensa usted. Pero repito, hay cosas que uno respeta y creen, pastores muy conocidos en nuestra iglesia que creen que los niños nacen sin pecado y que solo son pecadores cuando ya saben que hay una ley, la ley de Dios, y que están violando esa ley. Y yo creo, mis hermanos, que aún hay mucha gente que no conoce la ley de Dios y sabe que lo que está haciendo es malo. Así que comenzamos con este tema, y saben, mis hermanos, esperamos que hayan muchos temas aquí, y temas que yo sé que a muchos les incomodan, son controversiales. También vamos a reaccionar, David, a cosas que dicen muchos que van contra la palabra de Dios, y ustedes van a ser parte fundamental en este canal con este propósito que tenemos. El propósito nuestro es exaltar la palabra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Este libro nos habla de Jesucristo de principio a fin. A Él vamos a exaltar. Y esta es la palabra escrita, es la guía, es el manual al que hacemos bien en estar atentos. Así que, de mi parte, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, los invitamos entonces a que se suscriban a este canal. También allí que en los comentarios nos dejen si tienen alguna pregunta, alguna duda, que también podamos hablar del tema y estaremos atentos a contestarles en un próximo video. Dios les bendiga y Dios les guarde. Permítanme terminar este primer video con una oración para que Dios bendiga en nuestro trabajo y sea un trabajo hecho con altura y sobre todo muy apegados a la palabra de Dios. Padre bueno y misericordioso, oramos por este canal y oramos por aquellos que han de escuchar los temas que aquí vamos a publicar, que sean de bendición, que sean temas que nos edifiquen, que sean temas que nos ayuden en esta preparación para encontrarnos contigo. Quiero orar por mi hijo David, por mi familia y por la familia de todos los que nos escuchan. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.